Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Desde Escuela Garantista presentamos el conversatorio Gestión del Sistema Penitenciario en la pandemia, 2 años desde su inicio. Para nadie es un secreto, evidentemente, que desde diciembre del 2019, esta pandemia que surgió en Wuhan fue extendiéndose por todo el mundo. Fue tan rápido que llegó en Perú y tuvo que tomarse decisiones. Una preocupación de Escuela Garantista y de varios profesores fue que si ingresaba a los penales esto podría causar una mortandad enorme. Aparte que la Corte Interamericana se había pronunciado, haciendo algunas recomendaciones, se comenzaron a hacer varios eventos, entre ellos sobre deshacinamiento penitenciario. Creo que en algunos participó el doctor Azabache, la doctora Pérez y el doctor Pérez Guadalupe, ¿no? Y en otros expertos internacionales, de Colombia como la doctora Pamela Ruiz, de Argentina como la doctora Husel y el doctor Vargas Cisterna de Chile. Pues ahora tenemos un panel de lujo que va a moderar el doctor Azabache y voy a presentar una breve reseña de cada uno para después dejar uso la palabra al doctor Azabache. No sin antes recomendar que las preguntas se van a hacer a través de Facebook y se van a hacer llegar al moderador. Bien. En primer lugar, la doctora Marisol Perestello ha sido secretaria general del Partido Popular Cristiano, fue congresista de la República y ministra de Justicia y Derechos Humanos, doctora en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, estudios de maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomado en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, España, y abogada por la Universidad San Martín de Porres, notaria y política. La doctora Susana Silva Hasenbank es licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho Aplicado al Desarrollo de la Universidad Worthing de Inglaterra. Es presidenta del Consejo Nacional Penitenciario. Previamente a esta posición se desempeñó como secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, cargo en el que condujo el proceso de elaboración del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 y el proceso de adhesión de Perú a las recomendaciones de la OCDE sobre integridad pública. También desempeñó otros cargos de confianza como inspectora general del Ministerio del Interior, coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, defensora adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo y Secretaría General de la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre otros. El doctor José Luis Pérez Guadalupe es profesor investigador de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, vicepresidente del Instituto de Estudios Sociales Cristianos IESC y consultor de la Fundación Konrad Adenauer, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto, máster en Administración y Habilidades Directivas por la Centrum EADA de Barcelona, máster universitario en Criminología por la Universidad del País Vasco, magíster en Antropología y licenciado en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado canónico y magíster en Sagrada Teología por la FTPCL y licenciado en Ciencias Sociales por ILAES y la Pontificia Universidad Gregoriana, entre otros. Y nuestro moderador, el doctor Azabache Carapciolo, es director de Azabache Carapciolo Abogados, que tiene en el área penal, ha sido profesor de la Universidad Católica y de la Academia de la Magistratura. Fue consultor en temas de justicia penal y litigó para el Instituto de Defensa Legal, la Procuraduría encargada de los asuntos de Fujimori y Montesinos, y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos relacionados con la justicia en el Perú. Tiene una columna de opinión en el diario La República y dejamos a cargo al moderador de la noche, el doctor César Azabache. Voy a prender el micro. Muchas gracias, Miguel. Agradezco moderar una mesa en la que están las 3 personas a las que más respeto, no solo por sus reflexiones en materia de situaciones penitenciarias, sino por sus propios testimonios de vida. Creo que eso, hablar desde la memoria personal y desde los proyectos de vida desarrollados, dice mucho. Vamos a comenzar este evento con la intervención de Marisol Perestello. Marisol, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por tus palabras, César. La verdad es que para mí
muy importante poder compartir este espacio no solamente con Miguel Faye, con el trabajo que él hace desde la Escuela Garantista, sino con Susana, con lo que representa en términos de calidad personal, en términos de trabajo y en términos de dignidad frente a una situación que todos lamentamos. Y, por supuesto, con José Luis Pérez Guadalupe, a quien he conocido trabajando, que es la mejor forma de consolidar una amistad. Yo quería hablar de algunos temas en estos primeros 15 minutos, tomando en cuenta que José Luis tiene una experiencia desde la presidencia del INPE, de un INPE que tenía una forma antes de José Luis Pérez Guadalupe y que tiene otra hoy, después, en muchos aspectos, el principal, la data que hoy se maneja desde el INPE, que es sin duda uno de los aportes más importantes al sistema de seguimiento del Instituto Nacional Penitenciario de los últimos años, y que nos permite un montón de cosas, adaptar políticas públicas, entender cuál es el problema, corregirlo, en fin. Eso es lo primero. Quiero entonces explicarles, desde mi perspectiva, no lo que va a cubrir José Luis, ni lo que va a cubrir Susana, que ha tocado la etapa final, sino desde mi trabajo en el Congreso, en el Ministerio de Justicia y luego en la pastoral carcelaria. Yo he hecho el trabajo inverso al que hizo José Luis, y eso me ha dado una lógica diferente. Por supuesto lo hice además de su mano, con lo cual no tengo más que palabras de agradecimiento y gratitud con el mundo distinto que me enseñó, y con eso, con una manera distinta de entender la seguridad. Y también en la resocialización como, para mí, como derecho. Bueno, lo primero que quiero decirles es que yo considero, ya desde mi experiencia personal, que en el INPE hay dos requisitos para que las cosas funcionen. Primero, un presidente o una presidente que conozca el trabajo, que sepa de gestión pública para que pueda utilizar con eficiencia los recursos, pero además que entienda la problemática penitenciaria. No puede no conocer o haberse aproximado a la problemática penitenciaria desde distintos ángulos, desde el estudio, desde profundizar en distintos temas, desde el trabajo en una pastoral carcelaria, desde una mirada de defensoría, pero tiene que tener claridad sobre gestión pública por un lado y sobre el sistema penitenciario. Tiene que haber una vocación, si no la tentación a perder de vista que humanizar y dignificar para resocializar es el sentido de un Instituto Nacional Penitenciario, que es la letra del himno además. Es un himno que tiene una profundidad aterrizada a lo que en realidad debe hacer el INPE. Humanizar y dignificar para resocializar. O sea, nosotros hemos olvidado que la finalidad de la pena, desde el artículo correspondiente a la Constitución, que además está recogido dentro de los principios de la función jurisdiccional, la finalidad de la pena es la resocialización, la reeducación y la reinserción del penado a la sociedad. Y eso en realidad no solamente es un derecho del privado de libertad, sino que también es un derecho de la sociedad, porque la persona que está privada de libertad a veces lo olvidamos, pero va a volver a salir en libertad. O sea, que lo que le conviene a la sociedad es que el Estado haga bien su trabajo, en 5 años, en 10 años, en 20 años, pero va a volver a salir a la sociedad. Y si el Estado no ha hecho su trabajo, lo que estás haciendo es ponerla en riesgo, ¿no? Y eso también hay que dejarlo claro. Entonces, primero necesitas una persona que sepa de gestión para que pueda administrar los escasos recursos y las grandes demandas que hay, y lo pueda hacer bien y eficazmente. Es una pena, por ejemplo, un ejemplo, hasta hoy solo se han construido 2 penales que inauguró José Luis, terminé yo, Cochamarca y Moquegua. En 5 años, en el periodo anterior, no se hizo ningún penal. Sí, es verdad, se hicieron 10.000 cáteres, pero esas unidades de albergue son en realidad camas. La unidad de albergue comprende espacios donde pueden haber talleres para la paila, para la visita, y eso no se ha hecho. Con lo cual, si bien es cierto, no hay, el número de hacinamiento ha variado, la densidad ha empeorado, ¿no? Porque hay más personas en un espacio más chiquito. Es verdad que ya no en el suelo, sino en una cama, pero eso no es lo correcto. Entonces, así como eso, les puedo poner ejemplos en todo lo que hemos visto juntos, ¿no? En el tema de grilletes, por ejemplo, ¿no? Se hizo una prueba con 16, después subieron a 25, después Susana estaba completamente amarrada, porque claro, el Poder Judicial no pedía grilletes porque nadie continuó con el trabajo. Y claro, si tú generas una demanda o una oferta y no hay demanda, entonces, ¿qué haces primero? ¿Por dónde empezamos? Y también con el tema de los bloqueadores, ¿no? O sea, tienes bloqueadores que funcionan a medias, y no porque el INPE no haya hecho su parte, tanto en la gestión de José Luis como en la de Carlos Zoe, como en la de Susana, como en otras gestiones que han habido en el medio, sino porque no existe otro componente fundamental para que la gestión del INPE funcione, que es el respaldo político. Tienen que estar de la mano, si no, no funciona, porque la cárcel es una suerte de
primero es incomprendida, después es el patito feo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Es difícil encontrar un ministro de Justicia y Derechos Humanos que conozca de derechos humanos, que conozca de justicia, que sepa de registros públicos y que sepa de cárceles. No, normalmente si sabe los otros tres, no sabe de cárceles. Por eso digo que para mí fue una suerte haber pasado los años en el Congreso de la mano con José Luis, que en realidad fue una casualidad. Metimos la pata en una ley que casi incendia el penal, y José Luis, sin respaldo político, pero en fin, sobre eso no hablaré yo, no me corresponde. Pero en el intento de corregir un error del Congreso, lo que hizo fue generar una amistad con todos los miembros de la Comisión de Justicia, y yo la verdad es que empecé a participar de los penales porque me di cuenta que ese era un mundo desde donde se podían resolver los problemas de seguridad ciudadana, desde donde se podía entender los problemas de la pobreza y la pobreza extrema y sus consecuencias, donde se podía corregir los problemas de educación, de crisis de valores y de barrios que no eran seguros. Entonces, si no existe un presidente de INPE o una presidenta de INPE con capacidades personales de gestión y conocimiento del terreno, y no hay respaldo político, es muy poco lo que se puede hacer. Creo que una de las excepciones es José Luis Pérez Guadalupe, porque él tenía respaldo digamos, en la capellanía, venía de dentro del penal, lo conocía profundamente, hizo gestiones importantes a nivel de las embajadas, cosa que después yo también pude capitalizar y poder hacer 3 o 4 traslados, hicimos a España y a Colombia muy importantes que no se volvieron a hacer, y luego la capacidad que tuvo con congresistas de generar sinergias y que se pueda hacer un trabajo dentro de cárceles. Pero para que esto funcione tendrían que darse los dos componentes y lamentablemente no se han dado, ¿no? Yo creo que una de las mayores evidencias ha sido en la época de pandemia. Fue fatal, el primer ministro lo hizo fatal y es responsable de las muertes que se dieron me da mucha pena, yo tengo mucho aprecio personal a Fernando, pero las cosas hay que decirlas porque los muertos están ahí. Y su falta de conocimiento y comprensión del problema penitenciario fue la causante de las muertes en los penales. Y además la indiferencia absoluta. Tan es así que el jefe del INPE de ese entonces lo puso en un Twitter, ¿no? Oye, me voy, porque si no el responsable hubiera sido él. Después de eso, la verdad es que el tema, después de José Luis y de Julio, que pagó con su libertad y con su prestigio personal el haber hecho un buen trabajo en penales, y eso hay que decirlo, porque estoy muy contenta que la justicia haya terminado poniéndole y dándole el lugar que él merece. Después de él vino Carlos Zoe, que también hizo un trabajo genial en la misma línea, y luego hubieron buenos esfuerzos, la verdad, pero sin respaldo político, ¿no? Encárgate de ese tema, más o menos era el mensaje, a ver, mira cómo lo resuelves. Hasta que llegó Susana. Y las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Susana agarró una papa caliente, espantosa, con los privados de libertad que ya se habían levantado en casi 13 penales, muertos, los problemas de siempre, hacinamiento, corrupción, también hay INPEs, me saco el sombrero, con INPEs extraordinarios, que podríamos mencionar acá largamente, ¿no? Y que han hecho su trabajo y lo han hecho bien, pero también hay problemas de corrupción a todo nivel. Problemas de seguridad, porque no hay suficientes servidores penitenciarios y no existe un estímulo económico para que hayan más. Y finalmente el tema de servicios, ¿no? Los problemas de salud, que no responden al Ministerio de Salud, sino que tienen un sistema propio, que es deficiente, por supuesto. Educación, que tampoco depende del Ministerio de Educación directamente, sino que funciona con una suerte de alianzas, cuando 6 de cada 10 privados de libertad, según el censo penitenciario del 2016, no acabaron el colegio. O sea, tú ya sabes que tienes ahí un universo de gente que no acaba el colegio y no se te ocurre hacer una política dirigida a resolver el problema. Tú ya sabes que el 5% de la tuberculosis y la tuberculosis drogoresistente de todo el país, de 33 millones de peruanos, se concentra en 80.000 peruanos, en cárceles. Y no existe una política clara, existe, pero no es eficiente y no combate los espacios de riesgo que son el hacinamiento y la mala alimentación. Tienes el tema de la paila o el tema de la alimentación, que es uno de los temas más álgidos y más problemáticos en la administración de un penal. Porque el monto diario para paila es insuficiente, evidentemente, y a eso le sumas las personas con VIH, con tuberculosis que hay en el penal, ¿no? Y eso es dramático. Entonces, esos problemas que normalmente se dan y que hicieron que se declararan emergencia penitenciaria los penales en el 2016, siempre lo quiso hacer José Luis, luchó contra todo eso. Finalmente, cuando yo entré de ministra, porque la posta de José Luis pasó rápidamente a Julio y de Julio pasó a mí,
Y yo terminé lo que ellos habían empezado a hacer bien, dándoles simplemente el respaldo político a lo que ellos iniciaron. Terminé de sus relaciones con las embajadas, todo lo que era expulsiones y todo lo que era traslado de extranjeros. Terminé los penales de Cochamarca y Moquegua, que ya estaban, faltaban cosas menores. Terminé poner en marcha el tema de los grilletes, ya luego se cayeron, ya Susana lo que cogió era inmanejable. Terminé lo que era bloqueadores, y también, por supuesto, terminé la construcción de camas como un paliativo, que terminó convirtiéndose en algo definitivo en 5 años. Y declaré en emergencia el sistema penitenciario gracias al respaldo político al más alto nivel de todo el Consejo de Ministros. En esa lógica, el 2017 y el 2018, la verdad es que se hizo muy poco a nivel de penales por distintas razones. No soy yo la que tiene que decirlo, pero el único lugar a donde hay plata en el Ministerio de Justicia es en INPE. Por eso es que yo no sé por qué los ministros de Justicia se quieren quedar con la construcción de penales. No hay nada más absurdo. Quien conoce y sabe de penales es el INPE. Quien entiende la lógica y tiene además un área de infraestructura es el INPE. Sin embargo, el MINJU se lo quita. Ya he dicho yo porque creo que es, y tienes que repetir un área de infraestructura, un área de diseño, y construyes penales como Ancon 1 o Ancon 2 que no responden necesariamente a la realidad penitenciaria y se tienen que adecuar, ¿no? Pero en fin, esos son problemas de todo el país. Esta corrupción enquistada, que tiene subsistemas a lo largo de toda la cadena, de toda la función pública, y en la que hay que pelear. Y contra esa pelea terminas en un juicio como Julio, o en amenazas como las del penal Castro Castro, o lo que le pasó en su momento a nuestro secretario, a nuestro jefe de seguridad, que es un señor y que también terminó investigado. Entonces, yo siento que en estos años lo que ha pasado es que los problemas se han agudizado. En estos 4 minutos quiero contarles rápidamente qué se ha hecho. Los primeros años nada, solo denunciar, porque fue terrible la forma como se abandonó los penales, fue fatal. Susana, hubo un esfuerzo previo en realidad de quien salió de menores infractores y pasó al INPE, que renunció porque se dio cuenta que no tenía el respaldo político, y eso yo lo saludo, hay que ser muy valiente. Y luego llegó Susana, ¿no? Susana le dio calma, le dio paz, le dio tranquilidad. Lo más interesante, yo lo digo acá, no porque esté ella, porque a nosotros no nos une una amistad como la que yo tengo construida con José Luis, pero sí es una relación de respeto. Nada cambió. Estaba el COVID, estaban los presos, los privados de libertad sin visita, estaba la incomprensión de la sociedad de por qué debía vacunarse primero a los privados de libertad, esa situación se mantenía, y sin embargo Susana, simplemente tratando con humanidad el problema, logró calma. Cosa de locos, pero solamente asistiendo a los penales, visitándolos, dándole espacio a las capellanías para que contribuyan como puedan. Gracias a Susana nosotros hemos hecho 1000 poderes en un convenio de la Comisión Episcopal y el Colegio de Notarios de Lima, para que los privados de libertad cobren los bonos, para que los privados de libertad puedan sacar a sus hijos si tienen una enfermedad o una operación, no para que hagan negocios, pero sí para que ejerzan derechos mínimos. Y eso fue gracias a que ella lo entendió, porque lo primero que quiso hacer, lo que haría cualquiera, es resolver a través del Banco de la Nación y que se busque una alternativa, pero como la alternativa no llegó nunca, los poderes terminaron siendo la solución. Y eso lo hizo ella. Y gracias a eso, hoy día me informan que ya el INPE está solicitando la exoneración de todas las multas a los privados de libertad por no haber votado. Es absurdo que un privado de libertad lo multen, y entonces, claro, cuando recuperan la libertad tienen problemas para regresar a la vida, y ese es un problema adicional. Creo que es importante, muy importante ese cambio, ese rostro humano que se le dio a la administración penitenciaria con esa gestión. Creo que tengo que denunciar con mucha fuerza que es imperdonable que hasta ahora no se nombre a alguien, que los penales están hirviendo, en cualquier momento pueden estallar. La época más difícil en un penal es el cambio de administración. Tú no puedes dejar una administración así, porque lo que se hace en los penales y lo que está pasando ahora, se comienzan a sembrar cosas para tratar de cambiar al director bueno, en fin, hay todo un manejo interno espantoso que puede terminar con muertos, ¿no? Es una irresponsabilidad, pero además con mentiras, porque la responsabilidad del presidente del INPE no es decidir a dónde va un preso. Eso tiene un mecanismo y un sistema que no depende del presidente del INPE, y eso es inaceptable. Hay, sin embargo, algunas cosas importantes que se han hecho, y con esto
Sí, termino en 1 minuto y medio, y es la sentencia del Tribunal Constitucional, que yo tengo que decirlo, empieza siendo impulsada por la Comisión Episcopal de Acción Social, que habla con la presidenta del Tribunal Constitucional en ese momento y le plantean la misma problemática que le planteó al ministro el 13 de marzo del 2019, el año de la pandemia, 2020. Y le dice, si no hacemos algo, esto va a ser terrible, las muertes se van a contar por centenas y necesitamos generar condiciones. La presidenta del INPE, la presidenta del Tribunal Constitucional se plantea la alternativa de hacer indultos, obviamente a los que corresponden y sin poner en riesgo al país, y sacan una sentencia del Tribunal Constitucional en mayo que declara un estado de cosas inconstitucional. Yo creo que ese es el avance legal más importante. No se ha hecho mucho más, estamos todavía en esa etapa. Creo que hay mucho que hacer y creo que estos espacios en los que se puede hablar de los penales, que no son un tema electoralmente rentable y por eso los políticos lo abandonan, es un espacio importante, ¿no? La gente tiene que entender que los penales no son el desecho de vidas, que en los penales hay que hacer esfuerzos de resocialización, que el penal de Fátima como penal modelo, que programas como Creo o como cárceles productivas funcionan, pero que si no tienen sostenibilidad y no hay claridad en las políticas públicas que se implementan, el tema va perdiendo calidad, ¿no? Entonces necesitamos primero hablar y hablar fuerte y después estar unidos en esto, ¿no? Porque yo creo que la seguridad del país no pasa por los policías en la calle, pasa por las cárceles. Si entendemos la lógica de las cárceles, podemos hacer lo que hizo José Luis, que ojalá lo cuente, que es desarmar al Callao, simplemente haciendo que negocien los cabecillas que estaban en Cerita Colonia. Inteligencia, estrategia, nadie se resiste al buen trato y podemos ir poco a poco mejorando la seguridad de nuestro país y logrando la finalidad última de la pena, que es la resocialización. Gracias por el espacio y nada, acá feliz de escuchar a José Luis y a Susana. Gracias a ti, Marisol. Tenemos un recuento de los últimos años, agendas, problemas, el momento urgente en el que estamos, con un INPE que, después del modo en que fue innecesariamente retirada Susana, ha quedado descabezado. Tenemos ahora a José Luis Pérez Guadalupe. José Luis, tienes el micrófono. Muchas gracias, César. Miguel, muchas gracias por la invitación. Y nada, un orgullo, un honor realmente compartir la mesa con Marisol y con Susana, con los cuales nos conocemos hace muchísimos años, así que el honor es enteramente mío. Y César, tú comenzabas diciendo algo que era efectivamente, los tres que estamos aquí en la mesa partimos también de una experiencia personal de la cárcel. No es solamente un tema de estudio, un tema académico, un tema administrativo, de gestión, creo que no. Entonces, yo personalmente, y siempre lo digo, yo entré, como bien ha dicho Marisol, que ella ha hecho el camino inverso, yo entré como agente de pastoral carcelaria el segundo sábado de mayo del año 86. Es decir, ya 36 años conociendo penales, más cuando yo estaba en el INPE, en Lurigancho, le preguntaba, en esa época tenía 25 años en Cana, decía, ¿alguno tiene más de 25 años acá en Lurigancho? Y nadie. Le digo, entonces yo soy el más canero de ustedes, ¿ok? Vamos a hablar entre caneros, acá. Muy bien, ya. Primero llenando el piso, hermano, ¿ya? O sea, no me venga. Quizás ya en Chayapalca, en Ancón 1, y de hecho alguna vez me encontré con gente que conocía de esa época, ¿no? De 20 años atrás. Pero a ver, quizás yo voy a hacer un recuento un poco veloz de esto, complementando lo que ha dicho Marisol, porque Susana va a plantear, y voy a terminar con el inicio de la pandemia en cárceles, porque ya Susana va a tratar justamente de las cárceles durante la pandemia y su gestión, que desde ya, como ya lo he dicho Marisol, comprueba de que sí se puede hacer cambios en las cárceles. O sea, así de simple, sí se puede. Cuando hay con los requisitos que ha planteado Marisol, es decir, cuando hay voluntad política, cuando hay gente profesional a cargo, sí se puede. Y es un antes y un después, yo creo que la gestión de Susana en plena pandemia. O sea, en plena pandemia. Pero bueno, a ver, para ubicarnos un poco, el año 85 se crea el INPE, ¿ok? Para ubicarnos, 85. Y el 87 entra en huelga. O sea, no termina de crearse y ya está en huelga general, huelga permanente. Es más, abandona los penales.
sea, el INPE, que era una dirección general de cárceles del Ministerio de Justicia, se crea INPE, institución, 2 años y en huelga general. Y va y le entrega la llave al policía de la puerta, todos los directores toman la llave y se fueron. Abandonaron los penales durante 5 años. Y en esa época, la década de los 80, yo entro a Lurigancho como voluntario, ¿ok? Y era una década, pues, muy mala para entrar, ¿no? O sea, en el 83 toman de rehenes a los agentes pastorales en Lurigancho, que se escapan 8 delincuentes con los rehenes y 2 kilómetros, porque se escapan en una ambulancia, y 2 kilómetros más allá ametrallan la ambulancia y lógicamente también las hermanas heridas, la hermana Juanita Sawyer muere. 86, motín. Acuérdense del levantamiento de los presos en el Frontón y Lurigancho. Entonces, todavía que en Lurigancho hay esta matanza de los penales, en la época de Alan García, y así se conoce, ¿okay? Encima todavía destruyen el Frontón, entonces todos los presos del Callao pasan al Lurigancho. O sea, si ya, como decía el dicho, si éramos muchos, encima que éramos muchos, parió la abuela. Entonces, si ya había hacinamiento en Lurigancho y problema, todavía te traes a todo lo del Callao, cuando ya se sabe todas las broncas que hay en Lima y Callao, ¿ok? Entonces, épocas malas. Y como digo, para colmo de males, los empleados penitenciarios abandonan. De tal manera que tuvimos 5 años, del 87 al 92, sin asistencia de los empleados penitenciarios dentro de los penales. ¿Quiénes asumieron? La Guardia Republicana, que en ese momento se había recompuesto en Policía Nacional, pero los repuchos, que se le llamaba así la Republicana, entran. Estaba en el perímetro porque esa era su función. De hecho, ves un republicano de director un penal. ¿Qué tengo que hacer? No sabía, mentiras, ni por dónde salir el sol. Lo mío es seguridad, y nos decían así. Se quedaron 5 años, hasta el 5 de abril del 92, con el autogolpe de Fujimori, pero por un tema más bien de terrorismo que había invadido Castro y la idea era retomar los penales. ¿Ok? Entonces, para ubicarnos. Pero ¿qué sucede durante estos 5 años? Y es lo que, digamos, hay que entender un poco para ver el tema de cómo se organizan los internos. A ver, ustedes imagínense 5.000 personas detenidas sin una autoridad que hacen. Se organizan. Todo se organiza. Existe en todos los lugares una organización informal. Existe en todas las instituciones totales, como habla Erving Goffman. Pero encima todavía ni siquiera es informal. No hay una organización formal. O sea, la autoridad no existe. Entonces, ahí es donde se devela cómo hay un continuum subcultural de la delincuencia limeña, en este caso, y hablo básicamente de Lurigancho, y que eso se traslada a la organización de los presos. Cambiar esa organización de los presos, que se volvió no informal, sino la única existente, ha costado su trabajo y lógicamente ha quedado un poco en la tradición. Todos esos años yo lo tengo descrito en mi libro Fight de Atorrantes, que voy a sacar una segunda edición gracias a la Universidad del Pacífico donde trabajo. Estoy en eso. Vamos a ver si lo hago este año o el próximo año máximo, pero digamos, lo que narra Fight de Atorrantes es del 87 al 92. Y la pregunta es, ¿y qué pasó en esos 30 años del 92 al 2022? Y justamente es la segunda parte que voy a reeditar. ¿Qué pasa en esos años? Ya tú tienes una cultura delictiva que se impregna en los penales. ¿A qué voy? Uno va al Lurigancho y hay una cultura organizativa que tú la sientes, la vives, la respiras desde que entras. Entras a Castro y es otra cultura canera. Otra. Creo yo, heredera un poco de la organización que tenían los terroristas en Castro, es otra cultura canera. Tú vas a Sarita Colonia y es otra cultura delictiva. Los chitos son diferentes. O sea, y tienes que manejarte en cada penal con una cultura. Ancón 1 no tiene nada. Es un conjunto, es como los partidos políticos de ahora, ¿no? Es una federación interregional de grupos de interés. ¿Ok? Esos son los partidos políticos ahora. Bueno, eso es Ancón 1. Máxima seguridad, régimen cerrado especial, no hay un contacto entre pabellones, no hay delegados, ¿ok? Cada pabellón es absolutamente independiente. Ancón 2, un penal simpaticón, no hay hacinamiento, es para primarios la mayoría, entonces. A lo que voy es que cada penal tiene su estructura. Y uno para dirigir, como muy hecho bien Marisol, tienes que conocer
Y tienes que conocer eso. O sea, no es lo mismo un penal de la costa central con un penal de la sierra o de la selva. O sea, no es igual. No es igual. Entonces tienes que conocer cada. Después de este tiempo, esa autoorganización, que era un autogobierno de los internos en estos 5 años, se volvió la norma. Ya, volvieron los del INPE, volvieron, sí, pues, pero nosotros estamos acostumbrados a manejarnos. Y de hecho así sucedió. Yo he dado un curso de cocina con mi profesor de cocina, Hugo Coya, y para armar ese curso de cocina estuvimos un mes ahí dando un curso de cocina en todos los cocineros del Lurigancho, 20 cocineros para 10.000 internos, imagínense. Y fui a contarle al director que queríamos este plan y me dijo, muy bien, perfecto, me dijo, ahora anda con los taitas. Y eso es lo que fui a hablar. Hablé con cada taita y con cada delegado del pabellón y lo organizamos. O sea, para que vean que los que en verdad tenían el mando dentro eran pues los internos, no el director. El director dijo, pues yo te autorizo, conversa con ellos. Y lo hicimos en el pabellón 20, ¿ok? Para que vean un poco cómo se maneja. Entonces, esto ha permanecido. Pero eso también hay un problema cuando tú, de la autoorganización, que es inevitable en todas las instituciones totales, y eso después yo fui a otros. En fin, mi tesis doctoral la hice sobre cárceles en América Latina y también se da un fenómeno similar. Pero a lo que voy es, esta organización informal se traslada y se convierte en autogobierno. ¿Ok? ¿Qué es lo que había? Autogobierno simulado, real, lo que quieran. Nosotros hemos hecho un esquema de diferenciación de gobernanza carcelaria. Entonces, eso quedó como cultura en los penales. Cuando nosotros entramos al INPE, de hecho, broncas, batacazos, entre pabellones, entre barrios. Me acuerdo mucho cuando Wilfredo estaba de presidente del INPE. Susana, creo que tú estabas también de vicepresidenta. ¿Te acuerdas que hay una bronca en Lurigancho? Y es más, los internos dicen, queremos que la iglesia venga porque le queremos hacer un armisticio y le damos las armas a la iglesia. Y efectivamente fuimos con Monseñor Stroman a Lurigancho. 2 sacos de armas. 2 sacos de armas. Granadas, ametralladoras, pistolas. O sea, estuvimos ahí con Pepe Ávila también. Eso era Lurigancho. Estamos hablando del 2005, 2006. ¿Ok? Y eso continuó. Cuando entramos al INPE con Julio Magán, con Óscar Aizanoa, con Javier Yaque, una gente maravillosa, digamos, con Pilar Díaz, en fin, un equipo, la verdad, muy bien, muy potente. Acudimos a gente valiosísima de trabajadores penitenciarios. Entonces, ¿cuál fue el cambio que podríamos plantear? A mí me gustaba conversar con ellos, iba, ya tenía la tradición de conversar, en fin. Y para hacerla corta, tuvimos motines, ¿ok? Y ahí estamos en Arequipa, en Socabaya. Tuvimos en 2 veces 2 motines grandes en Chayapalca. Es decir, los del INPE entran en huelga y regalan Chayapalca y se rebelan. Y es más, los presos de Chayapalca toman las armas y toman el penal. Ya, con eso para que vean. O sea, las armas tomaron, en fin. Igual, toma de rehenes en Arequipa. O sea, tuvimos problemas. Pero ahí comenzamos ya a cambiar y a cambiar poco a poco. Y lo cierto es que al año 2013, y lo tengo todo eso ya en cuadros y demostrado estadísticamente, y hemos publicado un paper en Estados Unidos, en fin, 2013 es el punto de quiebre. Se acabaron los motines. Se acabaron los levantamientos. ¿Ok? No voy a contar un poco todo el procedimiento, lo único que puedo decir es, esta autoorganización de los presos, no dejamos que se convierta en autogobierno. El gobierno es del INPE. Pero asumimos esta organización. Es decir, acudimos a los delegados, señores. Y de hecho, como INPE no podíamos, ni por número, ni por capacidad, ni por recursos. Y conversamos con ellos. Y eso fue un trabajo meses, constante, hasta que llegó un punto de quiebre. ¿Cuál era nuestra norma? Que ellos la sabían. Bataqueado y bataqueador se van, lanchados. Tú por vivo, tú por tonto, los 2 fuera. Y poco a poco, ¿ok? Hasta que se logró. Entonces, quizás lo meritorio es que se bajó el nivel de violencia en todos los penales. Ya no hubo, repito, a partir del 2013 desaparecieron los motines en los penales, cosa que nadie se acuerda, valora, reconoce. Y eso se mantuvo hasta hoy, salvo un mes
un mes funesto, que fue marzo del 2020 con la pandemia. Fue la única excepción, y Susana nos dirá, creo que fueron 18 motines, 15 motines y 18 muertos, ¿me entiendes? Internos, acuérdense los 9 asesinados en Castro, y el ministro Castañeda mintió diciendo que se querían escapar, porque eso fue una bajeza de decir que se querían escapar cuando todos habían sido muertos en el patio de su pabellón. Ninguno en la reja, ninguno en la malla, por favor. Ninguno en la puerta. No. Ese fue el punto, digamos, el único, pero otra vez hemos vuelto, y ya digo, también gracias a Susana Silva, a este punto de quiebre. Termino indicando el comienzo de la pandemia. Yo planteaba 3 curvas de aprendizaje que se tuvo que dar en este momento. La primera curva era la que todos teníamos que aprender, que era qué cosa era el virus, nadie sabía nada. La segunda, que era absurdamente real, es que el ministro y el que él nombró como presidente del INPE tenían que aprender de penales. O sea, por favor, ¿de qué hablamos? O sea, César Cárdenas era el presidente del INPE y el ministro Fernando Castañeda no tuvo mejor idea que a los 10 días de la pandemia sacarlo. Y puso a 3 que no sabían, juntos no hacían uno. Tanto no hacían uno que el nuevo presidente del INPE que nombraron no duró ni 6 semanas. Y de ahí no se nombró su reemplazo a nadie. Hasta que se fue el ministro y ya tampoco nombró a nadie. O sea, para que vean un poco el caos. Y la tercera curva de aprendizaje es la del presidente. ¿Ok? Que claro, guiado por su ministro, creo que no supo manejar el tema. Termino. Yo los invito en este libro Pandemonio. Hay un capítulo que escribí con Lucía Nuño Vero, que se llama Condenados a una pena privativa de la salud. Termino un poco leyendo mis conclusiones, porque aquí narramos el inicio de la pandemia, qué sucedió, al menos hasta el mes de julio, que es lo que el corte del libro, digamos, hasta lo que tuvimos. Termino leyendo estas conclusiones, que son una paginita. Liderar el INPE en tiempos de ordinarios es un reto demasiado grande como para salir indemne de cualquier gestión, pero liderarlo en tiempos de pandemia y cuarentena es prácticamente imposible. No había manera de evitar que los internos y empleados se contagiaran, eso era obvio para todos, ni de evitar algunos posibles fallecimientos como se produjo en la Policía Nacional y en el Cuerpo Médico. Todo eso era inevitable y hasta cierto punto todos lo sabían. En este contexto no se esperaba que el presidente Vizcarra solucionara problemas sistémicos del aparato de justicia y de sus operadores. El tema concreto era saber dirigir la emergencia, liderar la crisis y poder sobrellevar las falencias de una institución con 11.000 empleados penitenciarios empoderados para evitar que el sistema carcelario del país, con casi 100.000 internos, colapsara. Ese era el reto. Y no se pudo evitar el colapso precisamente porque las buenas gestiones y los liderazgos efectivos no se improvisan. Tener que afrontar las 2 curvas de aprendizaje, la de la pandemia y la del sector del Ministerio de Justicia y el INPE simultáneamente, devino en el fracaso de la gestión. Tener un ministro negado para los temas carcelarios y a un presidente del INPE novato y poco empático con los internos y trabajadores, le pasaron la factura a un gobierno que durante los meses anteriores a la pandemia no se había caracterizado por una gran eficiencia en la gestión pública ni por convocar a grandes cuadros a la cabeza de los ministerios. Ciertamente, una de las mayores y generalizadas quejas sobre el desempeño del MINJUS durante la cuarentena fue su pertinaz negativa a entregar datos exactos de lo que estaba aconteciendo en los penales del país. A diferencia del presidente Vizcarra, que entregaba día a día los datos y la información, los datos que teníamos del sistema penitenciario peruano brillaron por su ausencia. Paradójicamente, el ministro Fernando Castañeda venía de trabajar largos años en Defensoría del Pueblo y ahora se rehusaba a entregarle a su antigua institución la información necesaria que ésta le requería constantemente. La falta de transparencia también fue el obstáculo para analizar la trazabilidad de la infección del coronavirus en los penales, tanto para los internos, que a comienzos de julio del 2020, ya digo, ahí hicimos el corte, ya llegaban a 300 fallecidos, ahora Susana nos actualizará, creo que son 450, como a los empleados penitenciarios que llegaban a 28 muertos en ese momento, creo que ahora van 50. Y eso es, así se comienza esta
esta pandemia en penales quizás es la parte más fea, pero que responde lógicamente a un gobierno, a un ministro y a un presidente limpio improvisados, sin conocimiento, que nos hace recordar lógicamente a este gobierno también cómo se mantiene y cómo se maneja en general. Ahora yo lo dejo ahí para que Susana nos cuente un poco más, ya positivamente, unas perspectivas más alentadoras de lo que ella ha podido hacer en esta gestión y lógicamente, y bueno, ya hemos conversado con Susana, nos solidarizamos la forma en que fue retirada del INPE, la manera de tener a un hombre que se encubre en su senilidad para mostrar lógicamente su vena dictatorial, ¿okay? Y que democrática no tiene nada, absolutamente nada. Y este gobierno, que es lo que estamos todos sufriendo, ¿no es cierto? Pero como yo dije en una entrevista con Castillo, siempre podemos estar peor. Adelante, Susana. Antes voy a decir las gracias a José Luis por su intervención, sobre todo porque creo que pone exactamente lo que anunció que iba a ser la plataforma del proceso de gobierno de los penales en el momento, lo dijo Miguel comenzando, en el que llega Susana cuando todos y todas estábamos alertando desde diferentes posiciones, las que teníamos, las que tenemos cada cual, sobre lo que podía significar la pandemia dentro de los penales. Creo que las palabras de José Luis sobre lo que ha significado la salida de Susana son las palabras de todos y de todas. Creo también con él que lo que nos toca ahora es recibir la experiencia de Susana para mirar para adelante y saludar el hecho de que la hayamos tenido al frente del INPE en este último tiempo. Susana, por favor. Gracias, gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias a Marisol, a José Luis por las referencias que han hecho a mi trabajo. Yo quiero compartir con ustedes una pequeña presentación sobre algunos datos que son importantes. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Ya, ok. Entonces, Si lo puedes poner en modo de presentación para que sea más grande. Sí. Ahorita. Ahí está. Ahí está, perfecto. Entonces, yo lo que quisiera contarles un poco es todo el proceso que ha habido, lo que encontré cuando yo llegué, que efectivamente, tal cual ha descrito José Luis, yo encontré un desgobierno y una crisis institucional sumamente fuerte, en donde como antecedente tenía o había tenido en el ámbito penitenciario 18 motines y toma de penales sumamente críticos que tuvieron como resultados 15 internos fallecidos, 108 personas que resultaron heridas, no solamente entre los trabajadores, sino también entre la población penal, pero además en ese contexto, o mejor dicho, ese contexto se veía de alguna manera explicado por el descontrol en el manejo de la pandemia, que debo decir, a pesar de todo el cariño que yo pueda tener a las personas que estuvieron anteriormente en el Ministerio de Justicia, por una negativa a reconocer en su momento la realidad penitenciaria con relación al COVID que se vivía en ese momento. Eso ocasionó, como vamos a presentar más adelante, no solamente 446 internos fallecidos, sino 46 trabajadores también que resultaron muertos a consecuencia de la pandemia durante la primera ola. Cuando yo llego, esa es la figura, esa es la foto que yo tengo en ese momento. Pero además me encuentro con una situación en la que no solamente el Consejo Penitenciario, el INPE, se encontraba desde hacía un tiempo a cargo de un vicepresidente, sino que anteriormente se presentó una situación en la que el INPE estuvo a cargo de 5 vicepresidentes, es decir, durante el periodo 18 al 2020 hubo 5 presidentes, dentro de los cuales 2 fueron vicepresidentes. Ahora, yo quiero salvar un poco el concepto en términos de que un vicepresidente no puede hacer una buena gestión. Yo creo que eso depende mucho del presidente que dejó al vicepresidente, de la gestión en la que estuvo a cargo. ¿Por qué? Porque en este momento
hoy el INPE se encuentra a cargo de una persona sumamente responsable que creo que la gran mayoría de personas conocen, como es Omar Méndez, que es una persona que ha trabajado, un profesional, un abogado que ha trabajado mucho tiempo en cárceles, no solamente en la gestión de José Luis, sino posteriormente hasta mi gestión se ha quedado y hoy día es la persona que está a cargo del INPE y que mantiene la lógica de gestión que implementamos desde que yo asumí la presidencia del INPE. Entonces, creo que más allá de que sea un vicepresidente, un presidente, el tema, lo importante, como dijo Marisol, tiene que tener determinadas características. Y uno de ellos es la experiencia, el conocimiento, es el compromiso, obviamente. Y eso es lo que tiene. Lo otro, brevemente señalar lo que encontré, 69 establecimientos penitenciarios, 112, 113 de hacinamiento y un total de 87.557 internos al día de ayer. Sin embargo, no puedo dejar de referir que días o no, meses antes de yo ingresara al INPE, es decir, cuando empezó la pandemia, estaba el INPE con una población de 96.000 personas privadas de libertad, es decir, casi 9.000, 9.500 personas más de lo que hoy día tiene el sistema penitenciario. ¿Cuál fue la situación del COVID cuando ingresé a... Y aquí yo quiero señalar algo. Cuando yo estaba en la presidencia del Consejo de Ministros trabajando como secretaria de Integridad, quien me invita a asumir la presidencia del INPE, no solamente me invita, me convence, me pide, me persigue, fue Neira. ¿Por qué? Porque yo conocía del tema carcelario, tenía experiencia, no solamente por haber trabajado en 2 oportunidades en el INPE, sino también desde la Defensoría del Pueblo en el programa de asuntos penales y penitenciarios, y también con el padre Hubert Lancier, conociendo desde dentro cuál era la situación penitenciaria. Y me pidieron de manera especial que me hiciera cargo de una situación sumamente crítica respecto de los penales. Yo sabía a lo que me enfrentaba. Muchas personas me dijeron, Susana, estás loca de hacerte cargo del tema de cárceles, esto no va a un buen puerto, pero sin embargo yo quiero decirles a ustedes que tienen la misma sensibilidad que yo, que en ese momento, si bien yo estaba en una posición en la que, digamos, en términos económicos era exactamente lo mismo al INPE, sin embargo, yo en ese momento dije, bueno, ¿en dónde mi país, el mundo, me necesita más? Y sin ninguna duda era el sistema carcelario, que sí efectivamente lo conocía, y por eso es que decidí irme al Instituto Nacional Penitenciario. Y lo que me encontré en este momento fue una situación dantesca, en realidad, en la que las personas estaban cayendo con unos niveles de contagio muy, muy altos. En ese momento, con la ministra Ana Neira, se decidió hacer un estudio de cero positividad, un estudio que de manera conjunta con el INPE permitió identificar cuál era en realidad la situación en cárceles. Y miren ustedes lo que se encontró con este estudio de cero de cero prevalencia en las cárceles. Y lo que se encontró es que el índice de positividad promedio dentro de las cárceles, la primera ola, fue que alcanzó el 55%, mientras que en la comunidad solo llegó al 25%. Todos nosotros recordamos cuán grave fue la primera ola, todo lo que nosotros pudimos vivir con familiares, con amigos, y la cantidad de personas que se contagiaron
Y si solo fue dantesco para la comunidad, fue realmente muy fuerte, con el 25% de positividad en cárceles fue 55%. Y este estudio de cero prevalencia se hizo en el 100% de la población penitenciaria. Eso tengo que reconocer gracias al MINSA y gracias a la ministra de ese entonces, Ana Neira. En los trabajadores se presentó un nivel de positividad casi igual que el de la comunidad de 24-25%. Hubo penales, sin embargo, algunos establecimientos penitenciarios en donde se presentó un mayor nivel de positividad que casi alcanzó el 90%, como el penal de mujeres de Iquitos, el penal de Lampa, Guanta, Juliaca, que alcanzaron más del 80%. Solamente para darles una idea de cuán fuerte fue el tema de la pandemia dentro de cárceles. Y tiene un sentido esto, porque estamos hablando de una población que está entre cuatro paredes, que no tiene forma de acceder a servicios médicos y que añadido a ello tiene un nivel de hacinamiento sumamente grave. Esto tuvo como consecuencia que tuviéramos un total de 446 fallecidos dentro de la población penitenciaria y 46 fallecidos dentro de los trabajadores. Todo esto se dio, durante la primera ola, y a términos de la primera ola es que llego yo. Y con el trabajo que se hizo de estudio de cero prevalencia, pudimos identificar la situación y con un trabajo continuo con el Ministerio de Salud se decidió dar prioridad en ese momento a la salud, al derecho a la defensa y a las visitas y una atención especial a las poblaciones vulnerables. A la salud, porque una vez que se tuvo el estudio de cero prevalencia, inmediatamente se tomaron acciones para fortalecer primero el trabajo de articulación de gobierno, digamos, con la propia comunidad penitenciaria, como bien señala José Luis Pérez Guadalupe en uno de sus últimos trabajos sobre la gobernanza en cárceles, que tiene necesariamente que pasar por un nivel de coordinación entre las altas autoridades, es decir, directores de los penales, la presidencia del INPE, pero también, sin duda, con la propia población penitenciaria. Esto permitió reactivar totalmente los protocolos que, bueno, se actualizaron ciertamente para efectos de activar o reactivar los comandos COVID que en realidad estuvieron conformados por la propia población penitenciaria. ¿Por qué? Porque son ellos los primeros, o eran ellos los primeros, que tenían la posibilidad de detectar cualquier situación adversa o cualquier alerta frente al COVID y reportarla a la autoridad penitenciaria. Adicionalmente a ello, se adoptó como política de fortalecer, no solamente ya ahí con la gestión de la ministra Ana Neira, sino con las subsiguientes, de darle prioridad al proceso de vacunación como efectivamente se hizo y en un instante les voy a demostrar. Pero adicionalmente a ello, también desde la perspectiva de la salud, dado que nosotros sabíamos que no era posible tener una atención inmediata, no solamente para la población que estaba con COVID, sino también para la población que estaba con otras enfermedades que de manera colateral resultaba triplemente víctima de la carencia en atención de salud, implementamos lo que es la telemedicina, que hoy día ya es una realidad. Pero lo segundo fue, como señalo aquí, el derecho a la defensa y a las visitas. Esto fue un tema sumamente sensible porque nos dábamos cuenta que el hecho de prohibir las visitas, que era en beneficio
de la salud de la población penitenciaria podía tener un efecto adverso en términos de situaciones de motines, reyertas, de conflictividad dentro de la población. Entonces se implementó toda una política que nació de cero, les quiero enfatizar, porque no había computadoras, no habían sistemas para lograr que la población pudiera contactarse, conectarse con sus familias. Implementamos toda una campaña para que las personas naturales, empresas, instituciones de la cooperación internacional, agencias de la cooperación internacional, nos donaran computadoras. Y de esa manera logramos implementar en todos los establecimientos penitenciarios, salvo en Chayapalca, el sistema de las visitas virtuales de la población penal. Hubiera querido que se hubieran dado las visitas, visitas virtuales conforme se daban las visitas presenciales, pero bueno, no se pudo dar de la misma manera como era antes, miércoles, sábado, domingo, pero sí se logró bajar la tensión de manera muy significativa para que las personas privadas de libertad tuvieran contacto con sus familiares y también, sobre todo, con la población extranjera, porque antes no tenían la posibilidad de contactarse con Alemania, con Rusia, con India, con X países, y a partir del sistema de las visitas virtuales, sí se hizo y sí se logró. Eso yo creo que ha sido fundamental, porque bajó el nivel de tensión dentro de la población penal. Y lo tercero fue enfocarnos principalmente en las poblaciones vulnerables. Cierto es que las cárceles, la población que está en cárceles, ya de por sí es una población vulnerable, pero dentro de la población vulnerable hay otras más vulnerables, o doble o triplemente vulnerables, como son las personas de pueblos originarios, la población LGTBI, los afrodescendientes, los adultos mayores, mujeres, niños, en donde a quienes, o mejor dicho, a quienes se buscó darles una atención preferencial. Entonces se dio a ellos particularmente una atención, una búsqueda de atender sus necesidades básicas. Eso a la par con un conjunto de medidas que en algún momento se me criticó por parte de los propios colegas del Instituto Nacional Penitenciario, en el sentido de que sí, amplié, por ejemplo, la paquetería. Sí lo hice, y no tengo ningún problema en decirlo, porque ampliamos el número de kilos que normalmente se recibía en las visitas, pero lo hice a conciencia de que estábamos nosotros limitando derechos mucho más fundamentales como el acceso, el contacto con sus familias. Entonces teníamos que compensar con otras medidas, o como por ejemplo permitirles renovar sus equipos electrónicos, los televisores, las radios, porque ciertamente el derecho a la comunicación para mí en ese momento, compulsando con las visitas, tenía que ser balanceado con el acceso a un mayor número de acceso a formas de acceder a mayor información. No voy a referir cada una de las medidas que se adoptaron con relación al COVID, pero sí quiero señalar que se brindó especial atención a que todos los establecimientos penitenciarios, de cara a la segunda ola, estuvieran debidamente dotados, por ejemplo, de los oxígenos, de los pulsioxímetros, de los ambientes de aislamiento o de prevención para efectos de evitar el COVID. Y eso creo que fue bastante positivo porque permitió y empoderó a la propia población penitenciaria. Y aquí quiero señalar algo fundamental que también señala José Luis
en el libro sobre gobernanza penitenciaria. Y es algo que no necesariamente porque lo haya leído, José Luis, discúlpame porque en ese momento no estaba publicado tu libro, pero sí la lógica, mis conocimientos en materia de gestión pública me decían que yo tenía que gobernar necesariamente de la mano con la población penitenciaria. Y en ese momento adoptamos como una política estar permanentemente en contacto con la población penal. Mucha gente me pregunta y me dice, Susana, ¿te contagiaste de COVID? No, no me contagié. ¿Estuviste en contacto con la población penal? Todo el tiempo. Desde el día 1 que estuve en penales, en el INPE, perdón, no he dejado de visitar penales, meterme a cada uno de los pabellones, porque esa fue la decisión que yo adopté. Adopté o decidí ser presidenta del INPE por una causa en la que yo creo, y dije, ok, lo voy a hacer, y lo hice, y estuve permanentemente en contacto con la población. ¿Por qué? Porque yo quería darles un mensaje de tranquilidad a los propios internos, pero también a los propios colegas, de que yo estaba en la misma lucha, en el mismo esfuerzo, en la misma batalla en la que estaban los colegas penitenciarios, yendo a cada uno de los pabellones. Gracias a Dios no me contagié, no hubo una situación grave, pero creo que eso fue determinante. El haber estado en contacto permanente con la población penal, brindarles apoyo, atender a sus necesidades básicas en ese momento, creo que fue gravitante. Y que ellos vean todos los esfuerzos que se hicieron con el MINSA para realizar campañas de prevención de la influenza, de la hepatitis B, del neumococo, entre otras campañas que no tienen que ver con temas pulmonares, pero que sí con temas de salud, que brindaron una garantía y una seguridad a la población que ellos hasta el día de hoy reconocen. Y todo esto que se hizo en un breve periodo de tiempo dio como resultado que en la segunda ola, fíjense ustedes saben cuán mortífera fue la segunda ola, mucho más de lo que resultó siendo la primera ola, no solo en términos de contagios, sino también en términos de muertes. Sin embargo, en penales logramos que solamente a nivel de contagios, y nos tomamos el trabajo con Omar Méndez, quien es hoy día el presidente del INPE, que le dije, todos los días tenemos que llamar a los penales y pedir que nos reporten número de contagios, números de fallecidos y además corroborar los fallecidos si es que murieron efectivamente por COVID o no. Así que esta estadística está totalmente respaldada en un análisis del día a día que realizamos. Y tuvimos 1.800 contagios y entre la población penal y 766 dentro de los trabajadores, que tuvo como, bueno, obviamente, fatal resultado, pero en términos comparativos, mucho menos de lo que ocurrió en la primera ola, de que tuvimos 27 fallecidos versus los 446 y de la población penal, y dentro de los trabajadores 36 versus el número anterior que ya referí, que fue de 46. Esto ha sido muy bien recibido por parte de la población penal, y hoy día ellos reconocen todo el trabajo que se hizo a la par con todo el proceso de vacunación. Ustedes recordarán todo el escándalo que se armó respecto de la posibilidad de que se pudiera vacunar a la población penitenciaria. Pese a ello, insistimos muchísimo, sustentamos en todos los ámbitos, en todos los espacios, incluido el mediático, de por qué era necesario priorizar a la población penitenciaria en términos de la vacunación. Y aquí quiero referir algo que ha señalado Marisol, y es que en muchas ocasiones hubo personas que dijeron, ¿cómo es posible que se vacunen primero a la población penitenciaria?
si son delincuentes, si son eso, si son lo otro. Es cierto, nos produce rechazo, nos produce repulsión, nos produce todo lo que nosotros queramos. Pero aquí, nuevamente, regreso con lo que dije hace un rato, retomar lo que dijo Marisol en el sentido de que las cárceles no son desechos de vida, o como yo digo, no son depósitos de personas, por varias razones, pero una de ellas porque lo que ocurre en cárceles revierte también en lo que ocurre en la comunidad. Lo que ocurre en cárceles en términos de lo que es la tuberculosis, o lo que podríamos decir hoy día en términos de lo que podría ser, bueno, de lo que es el COVID, revierte negativamente en la comunidad. Las cárceles son espacios vivos, que lo que ocurre ahí ocurre después dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos visitas. ¿Por qué? Porque tenemos trabajadores. ¿Por qué? Porque tenemos jueces, fiscales, agentes pastorales que están permanentemente visitando las cárceles, además de los propios trabajadores que tienen un contacto con la comunidad. Entonces, no podemos ver las cárceles como algo que simplemente llevamos a gente a que se pudran ahí y no importa lo que ocurra. No, sí importa lo que ocurra porque eso revierte en la propia comunidad. Pero además de eso, además del tema de la salud, las cárceles hablan. Las cárceles deberían hablar más, deberían escuchar los políticos de una manera mucho más atenta respecto de lo que ocurre en las cárceles, respecto de los casos de feminicidio, respecto de los casos de violaciones a menores de edad, que es del segundo delito con mayor incidencia dentro de las cárceles en nuestro país. O sea, lo que las cárceles nos están diciendo es que tenemos una sociedad enferma. Entonces, creo que todo esto nos debería obligar no solamente a los agentes pastorales, a aquellos que tenemos una sensibilidad especial por el tema penal, sino en general para ver qué es lo que puede ocurrir dentro de las cárceles. Creo que ya estamos con tiempo, discúlpenme, yo me apasiono muchísimo en todo este tema. Voy a pasar rápido este tema de la infraestructura penitenciaria respecto de las brechas. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en nuestras cárceles con relación a la infraestructura es que mientras los gobiernos sigan dándole la espalda a las cárceles, vamos a tener esta situación. Y darle la espalda a las cárceles es no ver la necesidad de construir más penales. Cierto es que tenemos que trabajar en términos de una política penal distinta, mucho más proporcional, pero mientras sigan las cosas así, no tenemos otra alternativa que seguir construyendo cárceles para evitar este nivel de hacinamiento que tenemos. Y solamente quiero referir algo muy concreto que nunca antes se había dado en el INPE. Empezamos con mi gestión a trabajar toda una serie de proyectos de obras por impuesto para efectos de construir más penales. Lamentablemente no me dio el tiempo para concretar lo que yo quería hacer y que ya estábamos empezando a trabajar. Espero ahí que Omar, que Leoncio, que tienen Leoncio Delgado, que tienen una gran experiencia que tiene una gran experiencia en el tema, sigan y continúen en este tema y las distintas instituciones continúen confiando en las personas que finalmente he dejado en la gestión, pero que es algo que deberíamos ver con mucho más atención. Creo también, muy brevemente, que señalar que nosotros, José Luis, Marisol, César, Miguel, que estamos interesados en la problemática penitenciaria, tenemos que levantar mucho más nuestra voz de alerta respecto de la no atención de la política de deshacinamiento. Es cierto que hubo una norma que flexibilizó los procedimientos alrededor de gracias presidenciales,
pero no han tenido un resultado como el que nosotros hubiéramos esperado. Solamente hemos tenido 360 personas que han salido por gracias presidenciales. Y esto es algo que desde que se dio la norma en el 2020. Esto es muy poco. Sé que hay mucho temor a dar gracias presidenciales por todos los antecedentes de los narcoindultos, de los indultos por terrorismo y una serie de cosas, pero tenemos que poner las baterías en la posibilidad de que se den indultos a un mayor número de personas, sea los indultos humanitarios, las conmutaciones de pena, en general las gracias presidenciales, ¿no? Las conmutaciones o los indultos comunes, que creo ahí que hay una gran necesidad y no se está atendiendo lo suficiente esa problemática. Y lo otro es el tema del decreto legislativo 1513. He conversado muchas veces con varios congresistas respecto de la necesidad de que se retome una nueva 1513, que lamentablemente nos quedamos con Gilmar Andía, que fue el viceministro, con un proyecto para reactivar la 1513, una nueva 1513 que permita al INPE identificar nuevos supuestos de casos que pueden, con toda legitimidad, ser vistos desde la perspectiva del 1513. Sin embargo, el 1513 no nos permite hoy día, en términos legales y normativos, presentar casos ante el Poder Judicial, al INPE, presentar casos para que se puedan nuevamente ver, porque la ley otorgó al INPE un término perentorio para presentar casos ante el Poder Judicial. Ese término concluyó a los 15, 16 días, no recuerdo exactamente, no recuerdo el tiempo, pero fue un tiempo muy corto, y ya no estamos totalmente fuera de ese periodo. Y lo otro, ciertamente, es lo de la vigilancia electrónica personal, que no es un tema del INPE. El INPE puede hacer miles de esfuerzos, puede comprar todos los equipos que se necesiten o los servicios alrededor de los equipos, pero mientras que no haya una lógica distinta de parte del Poder Judicial, ahí tenemos bastante problemas. Yo creo que me he excedido un poquito. Yo quería hablarles también de todo el trabajo en materia de integridad y lucha contra la corrupción, solamente para señalar aquí muy brevemente que por primera vez se adoptó una política de poligrafiar al personal INPE que en su nombramiento llevaba mi firma. Eso ha sido mantenido por Omar Méndez como vicepresidente y hoy presidente en funciones, para efectos de que por lo menos en la plana mayor del INPE se mantuviera un nivel de control y filtro adecuado respecto de las personas que asumen una posición. Yo creo que hasta la fecha nos ha dado buen resultado. Por ahí pueden haber algunas personas que se escapan de este mecanismo, porque no es un mecanismo totalmente infalible, pero sí es un filtro, un control que se debe utilizar. Y finalmente, yo quiero resaltar aquí que la clave en la gestión que se desarrolló durante el corto periodo, lamentablemente para mí, fue el de el diálogo, el de la comunicación, el de puertas abiertas, no solamente para la Iglesia, sino también para todas las agencias o todas las instituciones que desarrollen un trabajo en pro de la población penitenciaria, que lamentablemente cuando yo llegué estaban todas las puertas cerradas. Entonces creo que todo esto hoy día ha dado como resultado, como consecuencia, como reconocimiento también de muchas personas de una gestión que trató de ser lo más justa con la población penal. No puedo decir que son santos porque no lo son, pero yo creo que hay algo que debe primar en la visión que nosotros tenemos como cárceles, y con esto me voy a quedar. Todos ustedes, José Luis, Marisol,
César, Miguel, Sisi, todos los que estamos aquí sentados y probablemente todas las personas que nos están escuchando a través del Facebook, hemos tenido distintas posibilidades, distintas oportunidades de vida que muchas personas en nuestra sociedad no han tenido. Son distintas situaciones que nos ha tocado en la vida, pero yo quiero creer que muchas de las, y no quiero creer, estoy convencida que muchas de las personas que hoy día están en cárcel, porque es la mayoría de las personas que están ahí, simplemente no tuvieron las oportunidades. Su situación jurídica hoy se basa en historias de violencia, se basan en historias de muchos injustos que en la vida los obligaron a tener o a hacer lo que ellos finalmente hicieron. Es por esas personas que nos toca a nosotros trabajar, porque son la expresión de las inequidades más grandes que tiene nuestra sociedad hoy día en el Perú. Gracias. Gracias a ti, Susana. Vamos a hacer una ronda final, 5 minutos por cada intervención. Comienza Marisol. Creo que los últimos minutos de la presentación de Susana han delimitado el tema del cierre. ¿Por dónde comenzar a retomar esto que tiene que hacerse, que es mantener un sistema penitenciario con rostro humano de cara a las personas? Marisol, por favor. Yo creo que hay cosas que hay que resolver en lo inmediato y cosas más de mediano y largo plazo. En lo inmediato hay que darle estabilidad a los penales. Es verdad que lo que ha dicho Susana sobre el vicepresidente, que lo sabemos quienes hemos trabajado con él, directa o indirectamente, es una tranquilidad, pero hasta que no lo nombren, no importa si es bueno o malo, la zozobra intrapenales no para. El movimiento dentro de los penales y el movimiento en las direcciones, el temor del cambio, eso es natural, es lo que pasa siempre, son los tiempos siempre más convulsionados dentro de los penales. Además que ser jefe del INPE te da un poder real sobre, o sea, cuando lo usas mal, ¿no? Obviamente, si Susana hubiera querido, hubiera podido presionar a uno, presionar a otro, no es su personalidad, no es lo que queremos, no es el ideal del funcionario público. O sea, funcionarios públicos como José Luis, como Susana, como Carlos Zoe, como la gente que ha estado buena, que también ha habido mucha gente buena que ha pasado por ahí, digamos, no ha abusado nunca de ese poder, pero a ver, no estás en la calle buscando personas que cometen delitos, lo tienes ahí adentro. Y hay personas sentenciadas por terrorismo, hay personas sentenciadas por narcotráfico, medianas, chiquitas, grandes. Es verdad que también hay inocentes, es verdad que también hay personas que están siendo procesadas, pero también hay gobernadores regionales que tienen 19 años, 18 años, 17 años de sentencia y que se podría ordenar un traslado y hay un accidente. O sea, vamos a hablar claro, ¿no? Yo la verdad es que trato a veces de corregirme y no decir cosas, pero uno no está en estos espacios académicos para poner temas en agenda, para hablar bajo la mesa. Entonces, para mí lo más urgente es definir la situación actual y exigir que el funcionario que dirija las riendas del INPE sea una persona que conozca el tema y que nos garantice a todos un manejo. Mira, ojalá que pueda continuar el trabajo que se sembró hace algunos años y que se ha continuado de una forma o de otra, que pueda continuar el trabajo que ha dejado encaminado Susana, que dejó encaminado José Luis, Carlos, pero mínimamente que no distorsione las reglas, ¿no? Los penales tienen hoy tranquilidad, tienen hoy calma. Eso es en lo urgente. Y por supuesto, nombrar como presidente al hoy vicepresidente sería un acierto. Yo creo que eso sería ideal, porque ya conoce por qué es continuar, y yo creo que eso, pero no depende de nosotros, pues depende del ministro de Justicia. Primero. Segundo, creo que es importante que se le dé permanencia a las normas que se aprobaron en tiempos de pandemia. Existen una norma que es una iniciativa ciudadana cuyas firmas fueran recolectadas por la Capellanía del Penal Castro Castro y por las madres, las esposas, los hijos, los hermanos de los privados y privadas de libertad. Esa recolección empezó en el 2013.
se terminó como en 2 o 3 años, mientras recolectaban todas las firmas, porque el intento no era presentar la norma, la pude haber presentado yo como congresista, buscar un amigo congresista que lo hiciera después. Lo importante era sensibilizar a la calle. Es decir, que a la hora de pedirle una firma, le explicaras al ciudadano por qué debía de entenderse la progresión en la conducta y no tanto el plazo, por qué debía de promoverse la resocialización en serio, por qué debía invertirse en cárceles. Y se lograron recolectar 90.000 firmas con mucho esfuerzo. Acá está la hermana Carlota, a quien yo quiero felicitar, y también, por supuesto, hay gente como Lucho Francia, que han trabajado ese proyecto en profundidad. Entonces, yo creo, César, que lo urgente, darle estabilidad. De mediano plazo, empujar las normas que van a permitir un deshacinamiento de penales, pero inteligente, es decir, manteniendo las normas buenas, que se han apropiado en tiempo de pandemia, pero sacándolas de esta situación de emergencia y dándoles estabilidad. Terminando de corregir los excesos que se dieron cuando se eliminaron los beneficios penitenciarios, todo este conjunto de medidas legislativas, ¿no? Que esas propuestas legislativas pendientes, y aprobar, discutir y votar el espíritu de la propuesta de la iniciativa ciudadana, que está desde el 2018 teniendo prioridad según ley en la Comisión de Constitución, antes de que se cerrara el Congreso anterior, y que hoy dependen de la ICHAIS. Si no quieres aprobar el texto, muchas de esas normas ya se aprobaron, por lo menos aprueba su espíritu, es decir, que se atienda la progresión para los beneficios penitenciarios. Este verbo horroroso que es tan canero, ¿no? Progresionó. Si un privado de libertad progresionó, eso es lo que importa. Y por supuesto, con un tiempo mínimo cumplido, ¿no? La esperanza de un privado de libertad, que es importante para su conducta, es adquirir la libertad. Eso no hay que perderlo de vista. Y luego prepararnos como sociedad, eso es un trabajo mucho más de largo aliento, para enfrentar las metas que ha planteado la ley que declara inconstitucionalidad un estado de cosas inconstitucional, porque además señala que va a cerrar penales si no se cumplen determinados mínimos, a tomarla en serio, y eso requiere financiamiento para resolver los problemas de los CAS, para resolver los problemas del servicio de salud de los penales, para resolver los problemas de hacinamiento y construir más cárceles, pero no más, sino mejores, que tengan espacios de tratamiento serios, hacer generales los proyectos como CREA, proyectos como cárceles productivas, que permitan que los privados de libertad paguen su reparación civil, pero también puedan trabajar, mediano plazo, y en el largo plazo, César, el trabajo más difícil, y con esto termino, que tiene que ver con algo que tú y yo estamos haciendo, que es trabajar en el fortalecimiento del sistema de justicia, y yo por eso te agradezco tanto que lo hagamos desde distintos espacios, es hacer que la gente cambie la lógica con relación a la cárcel. La cárcel no es venganza, eso se acabó. La cárcel es un espacio para resocializar, reconociendo que 6 de cada 10 no terminaron el colegio, que 6 de cada 10 vienen de hogares con violencia familiar, que 6 de cada 10 vienen de hogares donde hay pandillas. Lo primero es que Barrio Seguro debería focalizarse en esos espacios, que los programas contra la violencia intrafamiliar deberían focalizarse en esos espacios. Ya sabes que hay 20 privados de libertad de Surquillo, o de San Juan del Lurigancho, o de Surco, que tienen una zona de origen. Anda a ese lugar y genera algo que, ya lo he dicho, contra lo que nadie se puede resistir, que es el buen trato, ¿no? Yo siento que hay corto plazo, atender lo urgente, mediano plazo, la legislación y las condiciones mínimas de infraestructura, y largo plazo, trabajar en este cambio de mentalidad. En la cárcel, el objetivo es resocializar. Por supuesto, no puedes obligar a un privado de libertad a resocializarse, pero ahí la finalidad será otra. La finalidad podrá ser preventiva, y entonces puedes incluso poner billete de seguimiento o medidas de seguimiento al privado de libertad. Lo que no puedes hacer es pensar que la cárcel es un espacio de desechos humanos, porque las cárceles definen a los países. Y la verdad es que nuestras cárceles nos definen muy mal. Muchas gracias, Susana, un placer. El país en realidad te mereces una disculpa. La forma con mentiras como has salido de la responsabilidad que has asumido no es justa, no es correcta, pero yo creo que el reconocimiento de todos los que hemos visto tu trabajo y de los privados de libertad es mucho más importante que la mediocre actitud de quien no sabe valorar un buen funcionario público. De verdad te felicito. Muchas gracias, primo, por el espacio, y gracias, Miguel, por
por continuar con el trabajo que haces. Muchas gracias, Marisol. Seguimos adhiriéndonos. José Luis, tienes la palabra. A ver, la pregunta es qué se puede hacer de acá en adelante, y es un tema bien complejo, tiene varias aristas. Voy a tratar de resumirlo, son 5 minutos. A ver, el INPE no determina quién entra, quién sale, ni cuánto tiempo se queda un interno en un penal. Entonces, hay que ver eso claramente. Hay un proceso antes de entrar al INPE y después de entrar al INPE. Y eso no lo ve el INPE. O sea, lo anterior, como bien dijo Marisol, todo lo que es el sistema de justicia. Pero eso, injerencia del INPE, puede influenciar, se puede conversar, pero no tiene que ver. Y después, ¿qué pasa con los internos cuando salen? Ya salen de la jurisdicción del INPE y el tema de reinserción social. Lo mencionó Marisol, nosotros hicimos, nosotros le llamamos, ahí hicimos un mapa de la exposición criminógena en el INPE. Hicimos una cosa muy sencilla, es decir, porque había mapa del delito, mapa del miedo, mapa de lo que quiera, pero no había una mapa de la exposición criminógena en el sentido de, es decir, no dónde se roba, sino de dónde vienen los que roban. E hicimos un mapa según dónde vivían y pudimos marcar distritos, zonas concretas, ¿entiendes? ¿Dónde? Y ahí es donde se debería trabajar, no para estigmatizar calles, barrios, distritos, sino justamente para puntualizar un trabajo de prevención. Años después, el INPE sacó, no sé si en época de Marisol o después, 2 libros grandes justamente con esta idea nuestra del mapa de la exposición criminógena. Entonces es un tema donde pueden trabajar a nivel preventivo para que no lleguen, y a nivel post-penitenciario, que es la prevención terciaria, los gobiernos locales, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos un antes y un después, pero el INPE es durante. Y ahí 2 cosas, nada más, porque se puede plantear. Medidas para sobrellevar la crisis o medidas para solucionar un tema. Y aquí yo plantearía una estrategia que no la aprendí en Centro, donde estudié, donde enseñé, y bueno, yo ahora estoy a tiempo completo en la Pacífico, que es una estrategia, y esa me la enseñó un general en el Ministerio del Interior. Y me dijo, señor ministro, usted aplique nomás la política del tornillo. Dije, esa no la conozco. O sea, había 1000, la del diamante, en fin, tenías acá a todos los estrategas ahí. ¿Y cómo es la del tornillo? Doctor, usted mueva la cabeza nomás. Usted en tornillo mueve la cabeza y lo demás inmediatamente se mueve. Eso que funciona en la policía, en los institutos castrenses, también funciona en el INPE. Es decir, una buena cabeza que comienza a gestionar e inmediatamente se ve reflejado también. Que no es tan fácil, de acuerdo, no es tan fácil, pero justamente lo que reclamaba Marisol. Ahora está Omar encargado, no sé si seguirá o no, pero al no haber una cabeza estable, permanente, que tenga todo un equipo, no una persona, todo un equipo, que es lo que yo tuve la oportunidad, la suerte de tener durante 5 años, creo que es el único gobierno que durante 5 años hubo 2 presidentes del INPE. Estuve yo 3 años y medio y quien me sucedió fue Julio Magán, que era el número 2, o sea, se continuó. Y tuvimos la suerte, creo que eso es histórico, si no histérico, pero bueno. Y después salimos y todavía entró Marisol, con lo cual continuó con Zoe Vázquez, la política. Entonces se pudo mantener eso. Por eso es que es importante la cabeza. Cuando no hay cabeza no puedes ajustar a los directores regionales, a los directores de penales, y va, ya digo, como el tornillo, va decantando. Es básico para controlar los internos. Es tan básico, miren, que para que vean cómo se mantiene un penal, el ejemplo, ya yo lo relato un poco en el libro y Susana también lo ha mencionado, Lurigancho era el ejemplo, pero así, de manual de lo desastroso que podía ser una pandemia en una cárcel. ¿Saben lo que es casi 10.000 presos en una cárcel? No vacunados, no testeados, o sea, eso era una masacre. No se dio. ¿Por qué? Por la autoorganización de los mismos internos y por los directores caneros
¿ok? Que supieron manejarse muy bien. Y los mismos internos eran los que se controlaban. Ahora nadie usa mascarilla en los penales. Dentro de los pabellones no se usa. Ya se asumió que hay un contagio, digamos, de rebaño y qué sé yo, y el número de fallecidos fue mínimo comparado con otras realidades. Una cosa interesante nada más como detalle, en la calle hay más violencia, y lo vemos claramente, pero en los penales no hay violencia. O sea, se aumentó la violencia afuera y se disminuyó la violencia adentro. Eso creo que es el máximo logro que comenzamos en la gestión y fue el punto de quiebre que les mencioné el 2013 y ahora también se ha mantenido, también gracias a la gestión de Susana. Si tenemos, si quieres, a los más violentos ahora que están apareciendo, los venecos afuera pueden ser pistoleros, lo que quieran. Adentro son unos caballeritos, casi seminaristas, ¿ok? Porque se van adecuando a la cultura de adentro, la cultura canera, y lógicamente la cultura faite prima. Y te dicen, compadre, tú tranquilo, ¿ok? Tú tranquilo, ¿ok? Aquí esto no es para levantar pueblo, ¿ok? Tranquilo y te tranquilizas. Y hasta ellos mismos ya saben, aquí así no es la cosa. Muy bien, hasta ellos están tranquilos. Bueno, eso es como digo para mantener. ¿Qué hacer para mejorar? Porque ese es el otro reto. Y ahí vienen ya cosas mucho mayores que también se han mencionado, porque es una decisión política, es decir, una decisión también que se plasma en lo económico. Construcción de penales. O sea, hay que seguir construyendo penales. En estos 5 años que han pasado no se ha construido un solo penal. ¿Okay? Aumentar el número de trabajadores penitenciarios. Tenemos 11.000, necesitamos 30.000. Bueno, 20.000 ya, te dejo, ¿me entiendes? Te hago tu rebajita, pero 20.000 necesitamos. No se ha aumentado en los últimos años. Bien pagados y bien formados, no solamente es número, ¿okay? Cosas de ese tipo. Equipamiento dentro de las cárceles, porque su objetivo no es, como me dijo un ministro del Interior, que no quiero ni recordar, me llamó a su despacho y dijo, José Luis, ¿para qué construyes cárceles? Mira la cantidad de plata. Tú solamente haz de cemento el perímetro, porque el objetivo de una cárcel es que no se escape. Y adentro, ponle drywall nomás, ponle drywall prefabricado. Que se mate, no importa, la cuestión es que no se escape. Miren, bueno, ¿ok? El objetivo del INPE no es ese, no es el encierro, es la rehabilitación. Entonces, junto con la infraestructura, el personal, eso es un medio para llegar a un fin. Y es en base a la rehabilitación, que eso implica programas, psicólogos, ¿ok? Todo lo que es en equipamiento, cambiar un poco el sentido de lo que es el INPE ahora. Pero eso ya digo, no se cambia de la noche a la mañana, un penal no se construye de la noche a la mañana, no es igual que una casa, ¿ok? Formar trabajadores penitenciarios no se hace en 4 días o no son como los serenos que ahora les quieren dar armas, ¿ok? No se logra de esa manera. La experiencia que tú tienes canera es lo que vale. O sea, un canero viejo, un INPE experimentado, vale mejor que cualquiera, ¿entiendes? En otra instancia. Es decir, esa experiencia capital, ¿ok? Así ganado, inteligencia histórica que se plantea ahí, en penales es fundamental. Fundamental. Y la gente tasa, huele, solamente cómo se para el INPE, cómo mira el INPE, sabe bien frente a quién está. ¿Ok? Entonces, eso no se logra de la noche a la mañana, pero yo creo que se tiene que hacer, ya digo, todas las cosas, corto, mediano plazo, para sobrellevar la crisis, pero también ir pensando, y es necesario, ¿ok? Y es necesario cosas miradas a futuro, porque si no, de acá a 2 años hagamos otro conversatorio y vamos a conversar exactamente los mismos problemas y no queremos eso. Para mí yo lo dejo de ese tamaño. Gracias, César. Al contrario, las gracias a ti. Susana, terminamos contigo. Tu audio, por favor. Muchas gracias, César. Gracias también, Marisol, y José Luis, por todos los comentarios. Y yo quisiera solamente decir algo ya para terminar, y es que creo que es tarea en este momento de todos aquellos que estamos sensibilizados con la realidad de las cárceles, el sistema de la administración de justicia, eh, que tenemos que pelear y alzar nuestra voz para que se nombre pronto a un presidente del INPE.
Yo creo que Omar Méndez es la mejor carta, que es el vicepresidente actual en funciones, y no porque sea de mi gestión, porque yo lo encontré ahí. Ha estado también en la gestión de José Luis, es una persona que conoce muchísimo el tema de cárceles y creo que sería no creo que sea una muy buena carta, sino que creo que es la mejor carta en ese momento para nombrarlo como presidente del INPE y que continúe las cosas que se están haciendo. Lo segundo es que sí, definitivamente se tienen que construir más cárceles. Y aquí en esto también tengo que decir que si bien nosotros trabajamos toda una lógica de obras por impuestos, también se trabajó con el MEF todo un programa de inversión pública. Sin embargo, con la salida del anterior ministro y todas las gestiones que se hicieron, han quedado un poco en el limbo. Y creo que es necesario insistir en esto. Y que todas las voces en la administración de justicia y todas las personas que están encargadas o interesadas en esta temática tengan que insistir. Sí, algunos dicen no, grilletes, no, hay que sacar más gente, no, que el Poder Judicial, lo que fuere, pero en concreto hoy día tenemos la cantidad de población que tenemos y se requiere necesariamente de construir más cárceles para tener una situación controlable. Ya, miren, o sea, obviamente, desde el tema de derechos humanos, ni qué decirlo, pero también desde la perspectiva de la seguridad. No es posible aplicar o de implementar medidas de seguridad como se requieren con esta cantidad de personas que tenemos. Lo tercero tiene que ver con el personal. Es cierto, tenemos un muy buen personal. Yo diría que la gran mayoría del personal penitenciario es un personal debidamente capacitado que tiene olfato para leer en dónde están los problemas. Pero tenemos para eso, para capitalizar ese personal, generar los mecanismos adecuados para que tengan las condiciones adecuadas. Miren ustedes, yo les digo una cosa, he transitado por varias entidades de la administración pública en toda mi carrera profesional y no he visto jamás, nunca, un nivel de olvido, de relegación, de dejar de lado a un grupo de profesionales, a un grupo de servidores, como es el caso del INPE. Es el personal más olvidado y es consecuencia de esta estigmatización que se tiene hoy día en el país. Es el último es el depósito, es el espacio que no nos interesa, el desecho de personas y que vayan a trabajar ahí casi, casi como si fuera un castigo. Y eso no debería ser así. Y eso sí nos exige a todos nosotros a trabajar en esto. Y finalmente, lo de la sentencia del Tribunal Constitucional, en términos de lo que ya ha señalado, de que es un estado inconstitucional de cosas, el nivel de hacinamiento, que por eso es necesario construir penales, pero hay otro tema que se ha señalado también en el Tribunal Constitucional y tiene que ver con la salud mental de las personas privadas de libertad, que muy poco en realidad se ha abordado y que es una tarea indispensable abordar para separar a aquellas personas que están realmente privadas de libertad por una sentencia condenatoria de aquellas personas que están por una medida de seguridad en virtud de una inimputabilidad declarada. Y no es posible que se siga mandando de manera recurrente a las personas que están con estas características a los establecimientos penitenciarios. Creo que el país, creo que la sociedad tiene una deuda enorme. No digo con las cárceles y con las personas que están en las cárceles porque son delincuentes, sino con la sociedad que son específicamente una expresión de lo que es nuestra sociedad. Tenemos que cambiar ahí el sentido de la apreciación de lo que nosotros tenemos como cárceles y esa es una gran deuda que tenemos como país. Muchas gracias, Susana. Quiero decir, terminando este evento,
que me parece impresionante, que una sociedad que se está estructurando y que pretende organizarse hacia la justicia penal sin cortapisas. Aquí todos los procesos políticos terminan en cuestiones sobre justicia penal. No mire la realidad de su justicia que se construye a partir de las cárceles. Miguel, por favor, tu intervención para cerrar el evento. Bueno, en primer lugar, para agradecer profundamente a Susana, a Marisol, a José Luis y a César. De verdad, estos temas no es muy popular y analizamos el populismo punitivo, analizamos teoría del delito, pero no analizamos dónde termina. Y como dice César, dónde van a terminar los políticos que hoy día no quieren construir más cárceles, ¿no? Un gran número probablemente van a terminar en las cárceles. Entonces, hay que mejorar el ambiente, en algún momento van a llegar. Fuera de bromas, Monseñor Jesús Moliné Labarta, que creo conoció José Luis, cuando yo estaba enseñando los primeros cursos de Derecho Penal y llegaba a mis alumnos, y él me decía, tienes que llevarlos porque tienen que conocer algún sitio donde es como la alfombra que la gente esconde, las cárceles son alejadas para que la gente no nos vea. Esa es la verdad, creo que desde los ministros, Francisco Iguren, cuando creó el Instituto de Estudios Criminológicos, creo que lo puso al frente de Van Meini, fue un esfuerzo del Estado para que se estudie, ¿no? Porque incluso, si ustedes ven, cada vez que la Fiscalía logra una prisión preventiva, lo pone, ¿no? Lo publicita. Entonces, estamos creando a la gente en los medios de comunicación, que esa es la única solución al problema de la delincuencia, de la corrupción, etc. Pero la verdad que espacios como estos tienen que seguirse dando. Yo creo que el Escuela Garantista ya se han trabajado bastante, pero tenemos que ver antes, ¿no? Tenemos que ver, los operadores de justicia no consideren como un logro mandar a la gente a la cárcel. ¿Por qué hay lugares como Holanda o como Suecia se están cerrando penales y por acá construimos más? A uno de los ministros de este régimen yo le decía, ¿por qué no creas un servicio así como el SERUM o el CECIGRA, pero de psicólogos, para que los alumnos vayan a los penales, a las comisarías, ¿no? Pero no, bueno, el actual primer ministro fue mi profesor en el doctorado y decía, seguramente usted del grupo de los jueces que dejan salir a los delincuentes, es por eso que hay más delincuencia, ¿no? O sea, yo le decía, usted es uno de los mejores en derecho civil, pero de seguridad y esto no lo conoce nadie. Y fíjense en qué manos estamos. Bien, muchísimas gracias de verdad. No solo para ustedes, pues esto va a quedar en Facebook, en varias redes sociales de Escuela Garantista. Entonces, seguiremos seguramente el debate y seguiremos conversando sobre estos temas. Con esto doy por cerrado. César, José Luis, Susana y Marisol se tuvo que retirar. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, chao. Gracias, un gusto. Chao, gracias. Bueno, Gracias a todos, fue una excelente ponencia y reflexión